Tengo el gusto de estar con la doctora Julieta Sañay, especialista en psiquiatría, salud mental y adiccionología de adicciones, ¿no? Vamos a tratar el tema de qué trastornos y factores predisponen a los jóvenes a unirse a bandas delictivas. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Qué trastornos, pues, que predisponen a los chicos? Doctora, cuéntemelo por favor con detalle. Bienvenida. Es necesario que la población tenga conocimiento, Ujú. que nadie nace diciendo quiero ser adicto, que nadie dice quiero tener esta enfermedad y hacer todas las cosas atroces que te llevan a cometer por drogas, ¿no? Y que depende de dónde te desenvuelves, va a ser tu cambio de conducta. Por ejemplo, hablemos de los famosos nunca llegan a hacer cosas que les avergüencen, nunca llegan a robar, nunca llegan a matar, ni nada de esas cosas, pero sin embargo son los que más mueren por sobredosis porque tienen a la mano las drogas. Entonces nadie nace diciendo me voy a convertir en un adicto. Es más, tú pruebas la droga, incluyendo el alcohol, una droga legal, sin imaginar que puedes tener una predisposición genética. Y Exacto. esa es una alarma. Si ya en nuestras familias hay antecedentes de alcoholismo, de adicciones, hasta la tercera, cuarta generación, es mejor tener cuidado con nuestros hijos adolescentes, porque ser el adolescente te pone en riesgo de tener una adicción, si experimentas con las drogas, o de tener varios trastornos o ser influenciado fácilmente para ingresar a ser reclutado en bandas, en mafias, o ser influenciado, ¿no? Entonces, ese es el primero que deben saber los ciudadanos. Es Sean una hombres o mujeres, predisposición. ¿cierto? Sean hombres o mujeres, eso no Hombre o difiere. mujer, sí. Ok. Entonces, si hay antecedentes en la familia de problemas mentales, de adicciones, hay que tener cuidado con los adolescentes. No hay una regla para decir, sí, mi hijo lo va a tener, va a sufrir, pero ser adolescente te pone en riesgo. ¿Por qué? Porque cuando somos adolescentes, nuestra personalidad no está formada, no está estructurada. Nuestro cerebro no ha culminado su neurodesarrollo y por lo tanto somos muy impulsivos. Recordemos cómo éramos cuando éramos jóvenes. No medimos riesgos, no medimos consecuencias, nos dicen no vayas por allá y no hacemos caso, estamos en la búsqueda del placer, eso nos pone en riesgo. Y si ese Ujú. adolescente encima está desarrollándose en un ambiente hostil, es con una familia que tampoco le brinda factores de protección, con una crianza disfuncional, sin valores, sin metas en la vida, sin proyectos de vida, sin recursos, es el caldo de cultivo perfecto para que se genere una adicción, un trastorno de personalidad o un trastorno mental incluso, ¿Cómo están ¿no? los colegios, doctora? Bien, esta cuestión nuevamente del encierro ha llevado a los jóvenes a presentar ciertas conductas de aislamiento, les anula las habilidades sociales a los niños. Entonces, aquí es donde los padres tenemos que ser un factor muy importante de protección hacia ellos y ofrecerles la información. Hay que ofrecerles la información de una manera en que ellos no tengan tampoco, no se desarrolle el miedo, porque el miedo puede generar también obstáculos emocionales para ellos, ¿no? A la vez que le damos la información de lo que está pasando, ¿no? Hay que motivarlos, hay que enseñarles a tener confianza con nosotros para que hablen de sus sentimientos, Que, pero por ejemplo ya, los padres tenemos que aprender a tener un lenguaje asertivo con los chicos, ya, a decirles, ver, si sí, confías en mí, doctora, sí, está. ok, estoy de acuerdo con usted. Estamos hablando de la teoría como tal. En la práctica, ¿qué es motivar a un chico como padre que nos está escuchando? ¿Cómo podemos motivar a un chico que está tentado por amigos de entrar en la droga para luego, capaz, luego, después ser narcotraficante? ¿De qué forma tiene que actuar un papá? Vamos a la práctica. Un Deja de papá, ser una el bombero. mamá. Deja de ser el bombero de tu casa, como padre. Tu ¿A hijo qué se refiere? es un fuego ardiente y quiere experimentar, que quiere tener sus propios gustos, ¿no? Cuando un hijo te dice que no, no está mal. Es porque ya está teniendo sus propias decisiones, pero ayúdalo, guíalo. Por Ok. ejemplo, él te dice, quiero ser policía, le dices, no, porque eso es malo, es peligroso. Quiero ser bailarín, no, porque eso es de homosexuales. Y los padres parecen, Dios mío, parece que es como un obstáculo, un ladrillo en el camino de los chicos. Ya. Foméntale lo que ellos quieran, no es lo que tú quieras. Deja de tratar de vivir tus sueños a través de ellos, que tú quieres que tu hijo estudie medicina, que tú quieres que tu hijo sea como tú, o que cumpla todas tus frustraciones.
cálmate y recuerda que no estamos en el tiempo de antes, en el siglo XX. No es un mundo, no podemos usar las mismas herramientas y tenemos que modernizarnos y usar las herramientas actualmente. Los chicos están muy informados, muy informados, entonces Claro. tenemos que ganarnos la confianza de ellos. Y para eso hasta el lenguaje debe cambiar, Mariela. ¿Ves? Hay padres que minimizan lo que los hijos quieren, que no los toman. Ya cuando te dice sí, pero tal, el pero ya invalida, o lo juzgas y lo criticas, tu hijo se retrae y desconfía de ti, no te va a contar cuando tenga un problema, porque sabes que lo vas a criticar, que lo vas a juzgar y te pones, yo que esto, yo cuando era joven esto, y te pones como el gran ejemplo, ¿no? Y eso odian los hijos, especialmente cuando le dices cosas como por ti tal cosa me sacrifiqué, por ti esto, le enseñas a que incluso se sienten malos, chicos, te van a responder, ¿sabes lo que te van a responder? Nadie te pidió que me traigas al mundo, eso respondemos jóvenes. No, pues Yo no, no te bueno, quería pero tener. claro, o lo dicen interiormente. No Doctora, lo dicen a veces por respeto, pero claro, pero lo dicen interiormente, ok, claro. Ahora, doctora, en la práctica, hablemos de la práctica. Cuando usted dice que los papás se ponen como bomberos, como semáforos, como apagafuego, que no quiero que seas esto, no quiero que sea lo otro, ¿cuál es la actitud proactiva que tienen que tener los padres con los hijos para que ellos realmente aprendan que pueden ser alguien más y alguien importante y no solamente vender drogas o estar en ese mundo? eso es lo que necesitamos, exactamente una escuela para padres, ¿ya? En donde se les enseña a los padres a cómo ayudarle a los hijos a gestionar sus emociones sin extremismo. Por ejemplo, no podemos ser tan permisivos. Si somos permisivos, me quiero ir a la montañita, ¿qué crees que hay en montañita? No podemos ser permisivos. No podemos ser sobreprotectores. Si todos estamos, que no, que salga, que no lo esto, creamos hijos ansiosos, miedosos, le castramos al hijo. El hijo tiene que darse duro, tiene que dolerle, pero tiene que saber que cuenta con nosotros. Hablaba de una señora, le decía a su hija, no, que ese hombre no me gusta para ti. Aquí, a ti no te tiene que gustar, le tiene que gustar a tu hija. De todas maneras, tú observa y analiza quién es esa persona que está con tu hijo. No Ujú. podemos ser autoritarios, extremistas como el maltrato Ya. verbal o físico, porque nuestros hijos no van a querer estar en la casa con nosotros, no van a tener sentido de pertenencia. Si un hijo no quiere estar en la casa, es porque esa casa ya le cae mal tanto grito, tanto sobrenombre, tanta crítica. Entonces, este hijo va a querer buscar estar afuera. Tenemos que ser padres democráticos, como un presidente democrático. ¿Cómo es el presidente democrático? Escucha a su pueblo, ¿no? El padre tiene que ser democrático, asertivo en su crianza. Ningún extremo. Hay que ser ni autoritario, sino autoridad. ¿Cuál es el autoritario? Le tienen miedo a tus hijos. Te tienen miedo porque eres un malo, tirano, y posiblemente ese hijo va a ser igual que tú, tirano, y va a ser el que va a hacer bullying a la escuela, o un resentido. Tenemos que Ok. ser autoridad. ¿Qué quiere decir? Como jefes de familia, ganarnos el respeto, pero no que nos admiren por nuestras acciones. Hay una época de adolescente que el adolescente no te escuche, el adolescente sigue tu ejemplo, ¿no? No puedes tener doble moral, no vas a decirle, oye, tú no tomes alcohol cuando tú estás que robas la luz. No puedes tener doble moral, porque los hijos no te dicen nada por respeto, pero están observando tu ejemplo, ¿no? O que Ujú. gritas, que le pegas a tu esposa, a tu familiar, que tratas mal a tu madre, y sin embargo le corriges a él de ciertas cosas. Entonces, hay que practicar con el ejemplo, no podemos ser autoritario, ser autoridad. Que cuando tu hijo te pregunte, ¿a quién admiras? No diga, admiro a un artista, a Daddy Yankee, ni Papá nada. Bunny, ya, ok. Admiro a mi papá y quiero ser como mi papá, que es un mecánico honesto, trabajador, que es un abogado excelente, que es inteligente, quiero ser como mi papá. Eso tienen que decir nuestros hijos, pero para ¿Esta eso escuela para padres, doctora, usted cree que puede ser una realidad en este país? Ahora que eh, estamos hablando que también puede haber inversión para rehabilitación y para ayuda social para estos chicos y estos padres que tienen una dura tarea que es alejar a sus hijos de la drogadicción y del tráfico de drogas. mi querida Mariela, debería ser una obligación. Medio lo han intentado los padres de familia, los maestros en los colegios, lo han intentado, pero no lo han logrado. Se sienten frustrados los maestros al observar el tipo de crianza que han tenido los estudiantes, estudiantes con malas costumbres, con malos hábitos, con Doctora, situaciones. pero ¿qué sería? Bueno, ok, ok, se ha intentado, pero ¿qué sería lo que usted plantea, doctora, Debería para ser hacer obligatorio. Debería ser una obligación política pública? prestarse e ingresar, así como el curso que te hacen para
para el matrimonio, ¿no? Ujú. Casarse y entrar a una escuela para padres, porque ahorita el resultado de lo que estamos viendo en este momento de todos esos jóvenes que andan delinquiendo, yo lo vengo viendo por más de una década, mi querida Mariela, Lo sé. cuando padres me llevan a las consultas y sin embargo ellos tienen conductas inadecuadas, no tienen calidad moral para llamarle la atención a sus hijos. Por ejemplo, familias enteras que se dedican a vender drogas. Familias enteras, o sea, papá, Familias enteras, mamá no de y... edad. Sí, ya es cultural, que se dedican a vender drogas, por ejemplo, y el hijo se cría en ese ambiente, sin embargo me lo trae a su hijo porque consume droga o porque tiene tal conducta, pero y ellos, familias de alcohólicos, por ejemplo, ¿no? Que están a los hijos exponiéndolos a todo este peligro de que la genética se detone, la genética, ¿no? La mayoría de los hijos de alcohólicos vienen con serios problemas y no precisamente de drogas, a veces hay problemas emocionales, trastornos en la personalidad, depresiones, y muchas personas buscan en las drogas una especie de automedicación. Es decir, alguien tiene depresión y lo primero que se le ocurre es consumir una sustancia para calmarse, para evadir la Oiga, sí realidad. sabe que el otro día algún analista político de muy alto nivel, de muy alto rango, proponía, digamos que la droga sea de libre venta, para que ya no sea, escúcheme doctora, quiero saber su opinión, para que ya no sea un problema de especulación y que la droga no valga en Ecuador 2.000 el kilo de cocaína, por ejemplo, en Estados Unidos 50.000 y en Japón 100.000. Estoy diciendo números, ¿no? Pero más o menos va así. ¿Usted cree que la droga debería ser de libre venta para poder regularse en el mercado y que no haya tanto tráfico de drogas? Yo siempre le digo a esas personas que sostienen esa La teoría que teoría. primero lo experimenten en su casa, que pongan todas las drogas en la mesa de su casa y hagan el experimento con sus hijos y que nos cuenten. Siempre les digo, porque los que venden drogas son personas sociópatas que no tienen culpa, no tienen empatía y no se van a cambiar de negocio, no se van a poner, no porque la legalizaron, van a ponerse a vender empanadas en la esquina. El alcohol ya es una droga legal y se sigue adulterando, se sigue traficando, el cigarrillo se sigue incautando, que a veces llevan mezclas de tabaco que no es correspondiente. Marlboro tiene un seguimiento incluso a toda esa industria que la están traficando por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, a pesar de tener dos drogas legales, que a pesar de que se ha normalizado su uso, no han dejado de causar daño, Mariela, no han dejado de causar muerte, no han dejado de causar violencia, cáncer. Entonces, si ya tenemos problemas con dos drogas legales que no hemos podido manejar, los menores acceden a estas drogas legales, ¿por qué y para qué queremos una tercera droga legal? ¿Por Ujú. qué? Si ya el experimento no Usted no sirvió está de acuerdo con que se legalice la droga definitivamente. absolutamente no, Quiere porque los que se acordar que todo dedican es a esto, trampa. Ok. En los que se arca dedican abierta. a esto son psicópatas y Ok. no van a cambiar el oficio. Ok, ok. Ahora, doctora, el otro día leí un tuit suyo que decía que una profesora estaba aterrada porque las niñas del colegio le estaban amenazando y que todas, bueno, no todas, sino muchas de ellas estaban pues dentro del tráfico y también consumo de drogas. ¿Cómo se maneja esto en los colegios? Se lo pregunté, pero usted se fue más por el lado del encierro. Yo lo que le estaba preguntando es qué pasa en los colegios internamente en el asunto con el tema droga. Los profesores están pasando un difícil momento, se sienten atados de manos, hablo con ellos, lidio con estos profesores en sociovivienda que han visto, no de ahorita, la semilla de la violencia ha sido sembrada ya desde muchos años, ya 10 años. Ahorita lo que estamos viendo es cómo germinó la semilla, ¿no? Cómo la cosecha. Se sienten atados de manos con miedo, a veces tienen que seguir en la corriente a los padres. Una profesora le preguntaba a los niños en un test a qué se dedican los padres y la mayoría de ellos respondían que sus padres estaban en la penitenciaría, que sus padres vendían drogas, que su hermano era sicario en Esmeralda. La mayoría de niños responden y nos lo dicen de manera muy normal, muy normal. Entonces, los profesores, la verdad es que admirable. Yo creo que debería ser una de las profesiones mejor pagadas, estimada Mariela, porque los padres están nulos en crianza y por lo menos en algo ayudan los maestros que intentan a veces rescatar a uno de estos ¿Cuál estudiantes. sería la solución? Bueno, estamos hablando de sociovivienda, que usted sabe que está bastante
zona roja, ¿no? Está un poquito complicada, un poquito, bastante. Pero ¿qué pasa en los otros colegios? Aparte de sociovivienda, Todo, ¿tienen todas esa las misma provincias. característica? En Esmeraldas en especial, estimada. En Esmeraldas, maestros que están con crisis de ansiedad, con miedo, que se sienten amenazados, que han recibido cartas de extorsión de parte de los niños. O sea, ellos están normalizando esta nueva forma de vacuna emocional. La verdad, el miedo se ha apoderado de muchos de estos maestros, de médicos, por ejemplo, que les toca ir a trabajar a la cárcel, a la penitenciaría, los médicos que están en los hospitales públicos, en el área de emergencia, están sufriendo una paranoia, un caos mental por toda esta situación, porque no vemos, mira, date cuenta, están los militares y sentimos como alivio, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, siguen pasando los sucesos. O sea, este tipo de sociópata no tiene miedo a la autoridad, no tiene Claro, temor a la ayer en el autoridad, Teodoro Maldonado, ¿no? También un porque hospital de sí, Cahuachi también fue atacado, ¿no? Ayer. porque sabe que va a salir libre, porque sabe que va a salir impune, porque sabe que la justicia es corrupta. Entonces no veo un límite aquí. Y lo que sí yo veo es la necesidad. Está bien, se está haciendo, es el momento que ahorita que los militares nos están acompañando, hacer un tratamiento integral con salud, con educación, ayudarnos por los militares. O sea, por ejemplo, en el centro de detención de menores, allí hay otro caldo de cultivo para futuros delincuentes. ¿Qué se está haciendo? Es el momento que ahora que nos acompañan los señores militares, hacer algo integral y trabajar sobre la prevención, estimada Mariela, porque es un tema que no se está abordando de manera correcta, no hay políticas de prevención, en este momento se está poniéndose un parche nada más, pero ¿cuánto tiempo, hasta cuándo tendremos a los señores militares en las calles y volverá nuestro miedo, volverá nuestras crisis, nuestra paranoia por toda esta situación que nos está dañando nuestra salud mental? ¿Cuántos chicos Volverá. están contaminados? Si hablamos de un 100%, ¿cuántos usted cree que estén contaminados en los colegios públicos, en las zonas pues marginales? ¿De qué cantidad estamos hablando? 8 de cada 10 familias tienen un problema de un hijo o un familiar con problemas de adicciones. Sin embargo, las medidas que se han tomado en este momento, fíjese, algunos han tomado conciencia, han buscado ayuda. Ha surgido un efecto positivo, Mariela, ¿Así? quiero decir. Qué Sí, bueno. están Ojo. buscando más ayuda porque no quieren ir presos, porque no quieren que los detengan, porque no quieren que les pase lo que está pasando en las calles, ¿no? Ok. Algunos incluso que tienen tatuajes se los han ido a cubrir porque se lo han hecho porque eso han sido jóvenes impulsivos y no han medido las consecuencias de hacerse un tatuaje. Entonces, ha surgido un efecto positivo. Tal vez también con esto de que se dijo que se iba a anular la tabla, hizo un efecto positivo sobre ellos porque generó temor, cierto temor y las ganas de tomar una medida o incluso los motivó al cambio. Entonces, quiero que sepa que esto, por lo menos en mi consulta, ha generado un impacto positivo sobre los jóvenes que están en adicciones, que están buscando más de ayuda. Lo que se necesitan es más recursos, ¿no? Ayer me topaba con una chica adicta y llorando me dijo, yo quisiera que alguien me diera la ayuda porque llevo ya 10 años en las calles. Yo quisiera tener dinero para ayudar a más, porque para una mujer es difícil estar en las drogas y sobre todo en la calle. Sí. Doctora, ¿usted cree que los drogadictos tengan esperanza de volverse personas sobrias, personas que no tengan problemas, que no tengan adicciones, que realmente puedan formar una familia y estar sanos y limpios? Sí, María, la posibilidad es baja. Es Dicen que solo el 1%, el es uno, baja. el El uno. 1%, sí. Y La entonces, ¿de qué posibilidad, estamos hablando, doctora? De todo, pero de, usted yo me le dice apunto. que de 8 de cada 10 familias, estamos hablando que tenemos una generación perdida. Sí, sí, la posibilidad es baja, ¿por qué? Porque están crónicos, se han cronificado, están muy metidos en esto, no es la droga en sí solamente, sino en las conductas, se han vuelto delincuentes, están reclutados en las bandas, venden drogas, es la conducta, es lo difícil. Yo elimino la droga en 10 días, ya no hay droga, le hago una prueba, pero queda la persona que miente, que delinque, que roba, que manipula o que usa las drogas como para evadir su realidad. Y eso es lo difícil de recuperar. Hay un índice bajo de recuperación y depende de la droga. Hay drogas que no tienen nada de recuperación, como las metanfetaminas, muy bajo la recuperación. Pero cuando se detecta a tiempo la enfermedad, por ejemplo, cuando estás en la fase de experimentación, hay una Ya. gran posibilidad, Es como un un cáncer. 80%, de evitar que esa persona caiga en la enfermedad de la adicción.
Ok, todo detectarlo a tiempo. ¿Y cómo se detecta a tiempo esta enfermedad, doctora, si hay tanta mentira y al principio pueden evadirlo de una manera tan fácil? ¿Son con centros como los suyos, con terapias como las suyas? No, yo pienso que los padres deben inmediatamente que observan conductas extrañas en los chicos, ya aislamiento, o otros cambios de compañías, inmediatamente que detectas una conducta extraña, hacer una prueba de droga, tomar el toro por los cuernos y enfrentar esto, porque puede que no sea droga, puede ser que sea un trastorno mental o un trastorno de Ya. conducta. Entonces, primero descartarlo de las drogas, ¿no? Pero con una prueba, no señalando ni juzgando, no, con una prueba. Inmediatamente acudir al profesional. Si el caso que el chico ya está experimentando, por ejemplo, consumió marihuana por probar nada más, evitemos que se forme la enfermedad, que pase a la segunda fase de la dependencia, que es cuando ya tu cuerpo te lo pide. Evitemos que se haga crónico. Entonces, cojamos, me encantan los padres cuando inmediatamente llevan a sus padres y yo le digo, wow, esto es amor a tu hijo. O sea, y cambio hay padres que me los han traído a los 16 y luego han regresado a los 27 y no hicieron nunca nada. Entonces, hay que enseguida, lo más importante es revisar que tu hijo por qué consumió y qué hacer para evitar una recaída o que se forme la enfermedad. Peor si hay antecedentes de adicciones en tu familia, hay una gran posibilidad de que se haga adicto. No todos los que consumen o experimentan con drogas se van a hacer adictos, Mariela, Ujú. pero ser adolescente te pone en mayor riesgo porque te gusta repetir ese placer, te encantó. Ujú. Entonces, eso que te gusta repartir el placer, empiezas a hacer cosas inadecuadas como robar, empeñar, mentir, delinquir, Ok, ok. a cambio de las... La reclusión de los chicos para el microtráfico es muy común, es muy fácil también, doctora, en los barrios. Especialmente con drogas como la H, Mariela, porque la H es un opioide que te produce efectos físicos si no la consumes a las 2 horas, los opioides. Entonces, por droga haces lo que sea. Me decía un chico, yo quisiera consumir sin consecuencias, pero no puedo. Las Todo tiene consecuencias están factura, ahí. las facturas se pagan. Ahora, Exacto. hubo ayer un asesinato, algo pasó. Cuéntemelo, doctor, ¿qué fue lo que pasó ayer por Supuestamente droga? debajo de un puente han matado a un chico a sangre fría, puñaladas, ¿Por qué? por droga, porque a veces ellos se hacen trampa entre ellos, se bajan la droga para venderla o de su propia droga venden a los demás, entonces, o la bajan de precio, entonces hay problemas de territorio, parece que eso es el caso y lo que me dejó a mí sorprendida fue la hazaña, la valevosía con la que cada puñalada eran, conté más de 20, una tras otra, y la otra persona ayudando y las otras personas indiferentes, en un puente aparentemente era aquí en Guayaquil. Entonces sí, ese es el mundo que a muchas personas les puede esperar en el consumo, porque la familia se cansa, te cierra las puertas y terminarás viviendo en la calle, en los parques, en los puentes, y lamentablemente te expones a esas situaciones si estás en el consumo. Pero sé que hay muchas de esas personas, mi estimada Mariela, que necesitan ayuda, que quieren esa mano amiga. Sin Claro. embargo, no hay programas para ello. Fíjate, no hay programas para gente de situación de calles, más bien los sigues discriminando. Y ese que no ayudas en la calle, porque es recaído, porque no tiene familiar, ese que no ayuda es el que se puede convertir en delincuente, pues Mariela. Eso es lo que Así. no, yo les digo, no te quejes de la delincuencia, sino ayudas como médico a esta persona que va a delinquir por drogas y que te Muy puede bien. robar cualquier semáforo. Ya vamos a Entonces, finalizar, doctor, el microtráfico, la tabla de drogas, ¿qué fin tendría? ¿Usted cree que el microtráfico se acentuó muchísimo por la tabla de drogas, por el no lo, mínimo consumo? no lo pueden negar, las evidencias están ahí y encarcelaron a pacientes adictos por esta tabla ignorante que dice heroína, ni siquiera dice H. Nosotros tenemos una droga nuestra, H, que es artesanal y no consta en la tabla. Ni siquiera hay otras drogas que se consumen y no constan ahí. Y la tabla dice 0,1 gramos cuando un chico que consume H consume 3 gramos. O uno que consume cocaína no consume los 2 gramos que están ahí. No sé quién hizo esa tabla, no, jamás ha atendido esta enfermedad, jamás no sabe de lo que es las adicciones. Entonces, el hecho de anular o cambiar esta tabla, porque le cambiaron de nombre, una guía, le han llamado así, si no tienen asesoramiento técnico, Mariela, y ayuda integral, no va a servir de nada. ¿Usted No cree va que esa tabla hay que eliminarla por completo porque lo único que ha traído es el microtráfico y es la adicción de los chicos? Lo que hay que hacer es, bueno, darle instrumento a los jueces para que puedan ellos también juzgar, que no Ujú. puedes tú estar en el aire y poder a llegar a que muchos traficantes se hagan pasar por adictos. Entonces, Ya, creo que debe ser integral. ok. Pero que se vaya o no se vaya la tabla de drogas. Eliminemos lo que hay que eliminar de los jóvenes es la palabra que hay una dosis permitida.
tabla, guía, protocolo, como si quieran que quieran llamarle, hay que hacer algo para que los jóvenes no dejen de creer que hay una dosis permitida. Eso fue lo que impactó en ellos y que hizo que ellos se aventaran en el consumo experimental. Y que se comenzara a vender supuestamente esa dosis y que haya microtráfico en relación a esa dosis. Exacto, creyendo que era legal. Y fíjate que ahora, aunque no se ha eliminado, ellos creen que ya es prohibido y por eso han buscado la ayuda. O sea, ha generado una percepción de riesgo en los jóvenes, pero en realidad necesitamos hacer muchas cosas más, muchas más. Los cortes de droga, los asesores técnicos, los peritos forenses, para que ningún traficante se haga pasar por consumidor como pasó y no se encarcele a los adictos. Oye, doctora, ¿cuánto tiempo vamos a tener tener que pasar? ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar para que pues podamos mejorar en este tema? Que podamos mejorar en el asunto familiar, en que no hayan 8 de cada 10, sino tal vez 2 de cada 10, que Por eso realmente lo digo. veamos, ajá, Ahorita que una están disminución. las fuerzas armadas en las calles, necesitamos, y este es el momento, por lo menos un año, pero algo intensivo, terapia intensiva, Mariela, terapia Ya, intensiva de tratamiento, de rehabilitación, de prevención. ¿Qué se hace con esos jóvenes que se detienen? ¿Los metes a la cárcel y allá formas un nuevo sociópata? Esa es mi preocupación. ¿Qué pasa ya, con la venganza del sociópata que salga a vengarse de la ya, sociedad? ya. Entonces, que sean reclutados allá adentro. O Ya. sea, este es el momento de hacer algo integral e intensivo, un UCI, una terapia intensiva de la ciudad, del país, aprovechando que están las Fuerzas Armadas ayudándonos.